Hemos en el camino de la fe acostumbrado a decir que no hay coincidencias, sino diosidencias. Y en ese sentido quiero iniciar este enfoque del seminario desde la dimensión política de la ecología integral con una reflexión que tiene que ver justamente con la celebración del día de hoy, 5 de agosto. Voy a valerme de algunas imágenes para acompañar la explicación. Está un poco lento mientras sale en pantalla, pero ustedes recuerdan que pues este 5 de agosto está dedicado a la Basílica de Santa María la Mayor y cuenta la tradición que el sueño del Papa Liberio coincidió con el sueño de una pareja que no tenía hijos y que en ese sueño una de las colinas de Roma presentaba nieve en agosto, en verano, pues no nieva, y allí, digamos, hubo una confluencia, la señal, el signo prodigioso para edificar esta iglesia que está dedicada a la Madre de Dios. Un poco en esa mirada del diálogo entre lo ecológico y lo teológico, estoy pensando que justamente, como decía el doctor Daniel, estamos pasando el periodo medible de mayor temperatura media del planeta y evidentemente hay nieve en meses y lugares en donde no debería llover ni tener nieve, pero también hay fractura de los glaciares, se están derritiendo los polos y aparecen estos fenómenos que a la luz de la fe tendrían que indicarnos cómo edificar la iglesia, dónde construir ese, ese lugar para alabar a Dios. El Cristo de San Damián le dijo a Francisco de Asís hace 8 siglos: repara mi casa que amenaza ruinas. El Papa Francisco, obispo de Roma, hoy esto nos ha invitado por acción del Espíritu Santo a reparar la casa, el planeta, el cosmos, como lugar donde habitamos y donde tenemos la tarea, la misión, como discípulos misioneros del Evangelio, de ser custodios de toda la creación. Es un contexto en el cual estamos en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Hay toda una reflexión y esta pareja del año 358, según dice la historia, pues aspiraba a tener hijos. El Papa nos plantea cuál es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos, pero también tenemos que con acierto preguntarnos y discernir cuál es el tipo de hijos que queremos dejar para que cuiden la casa común. Estamos también a puertas de un histórico encuentro de los gobiernos de los países de la Amazonía, el corazón biológico del planeta, y también a una asamblea de la Conferencia Eclesial para la Amazonía, la SEAMA. Entonces, en ese marco hay un interés, una óptica actual, vigente, de preguntarnos cuál es el sentido desde nuestra fe, de nuestra acción de la iglesia, de abordar lo ecológico y cómo lo ecológico se entiende dentro del marco de la doctrina social de la iglesia y se diferencia de otras aproximaciones epistemológicas, ideológicas y de otras prácticas. Justamente en estos minutos quisiera recalcar en ese aspecto, pensando y recordando que ese sueño del Papa es el sueño de las familias, es el sueño de los laicos, es el sueño eclesial que el Papa Francisco ha escrito en la exhortación post-sinodal Querida Amazonia. Y el sueño eclesial requiere hoy en día el diálogo con el sueño social, cultural y ecológico. Ya no es un sueño solamente para la Amazonía, para el bioma amazónico, es el sueño para toda la iglesia,
porque la Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña lo adoptó como uno de sus grandes desafíos. Entonces estamos aquí, mis queridos hermanos, hermanas, para discernir, para dialogar, para debatir de una manera sinodal sobre ese sentido de reparar la casa común y convertirla en un hogar común en el cual nos amemos, nos cuidemos los unos a los otros como el buen pastor nos cuida. Entonces, acá hay una pregunta que surge, que está a la base, que sigue en esa plataforma epistemológica de entender por qué un seminario de una academia de líderes católicos aborda la ecología integral y el diálogo con los pueblos originarios. Es que tenemos que entender que la palabra ecología se refiere etimológicamente al hogar y que el Papa Francisco nos ha armado lío cuando dice que es una ecología integral. Y lo integral todavía es un reto para asumirlo, para entenderlo. En resumen, la ecología integral de Laudato Si no es verde, no es un ecologismo más, no es un ambientalismo más, es multicolor, polícroma. La ecología integral nos pone en diálogo con la tecnología, con la economía, con la cultura, con la espiritualidad, con la educación. Se refiere a las interrelaciones de la familia del Creador, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la comunión, comunidad preciosa, amor infinita. Nosotros somos su familia y estamos habitando esta casa común. El ejemplo de la ecología integral, o sea, la ecología integral no es un concepto abstracto, es una experiencia de vida, es una espiritualidad encarnada. El ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad, es San Francisco de Asís, porque para él fue inseparable esa preocupación por el cuidado de la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior, nos dice Laudato Si en el número 10. Y en esa mirada, que es finalmente una mirada integral e integradora sobre todos los factores de esta crisis que estamos viviendo como civilización, el Papa Francisco hace un diagnóstico donde plantea, claro, contaminación y cambio climático, la cuestión del agua y la pérdida de biodiversidad en el capítulo 1. Alguien diría, sí, eso es lo ecológico, pero también nos incluye a los seres humanos. El deterioro de la calidad de la vida y la degradación social hacen parte de esa mirada de la ecología integral, como lo hace parte también la injusticia, la inequidad planetaria. Y también hace parte de la debilidad de redacciones institucionales. ¿Dónde está el sector educativo? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde está el sector religioso? ¿Dónde están los gobiernos frente a esta crisis que se describe de diferentes maneras? Hay un cambio climático, una crisis climática, una emergencia climática, un planeta en ebullición, un mundo que hierve. Y también la diversidad de opiniones. Diversidad de opiniones que está claro sobre el sentido del ser humano. O sea, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cómo se entiende el desarrollo, la paz, la ecología? De hecho, algunas personas decían, no, esto de la ecología es que nosotros estamos acá para salvar almas como iglesia. ¿Eso qué tiene que ver con recoger plástico de las playas o sembrar árboles? Pues bueno, ni la ecología integral se agota en el reciclaje, ni la salvación de las almas, que es la salvación de la vida, de la obra creada por Dios, se, se reduce o excluye esa dimensión del cuidado de los territorios, de la vida, de la casa común. Y el ejemplo más claro para entender a qué nos referimos con ecología integral lo tenemos hoy en día con la plataforma de acción Laudato Si, que plantea 7 objetivos Laudato Si. Esos objetivos Laudato Si recogen el espíritu de la doctrina social de la iglesia y nos muestran como en esos hexágonos que claro, nos tenemos que preocupar por la respuesta al clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra. Nuestra hermana, la Madre Tierra es una expresión de Francisco de Asís hace 8 siglos, que nos pone en diálogo con la comprensión de nuestros pueblos originarios. Para nosotros, la hermana Madre Tierra es una criatura, no es una divinidad. Para los pueblos originarios, muchos pueblos originarios la entienden como una divinidad.
¿Cómo podemos cuidarla, responder a sus clamores? ¿Cómo podemos responder al clamor de los pobres? ¿Cómo impulsamos una economía ecológica? Hoy en día se llama una economía de Francisco de Asís. En algunos países ese movimiento de jóvenes y de personas interesadas en el cambio del modelo, del paradigma tecnoeconómico, se llama la economía de Clara y de Francisco. La ecología integral incluye la conversión, el cambio, el estilo de vida que sea sencillo, sobrio, sostenible, austero. Implica una educación ecológica, una educación para la ecología integral. Hoy en día tenemos un pacto global educativo y esa educación ecológica da un salto a la espiritualidad ecológica. La espiritualidad ecológica cristiana católica es una espiritualidad trinitaria, una espiritualidad de comunión, como lo recordó San Juan Pablo II proféticamente, y se concreta en la participación ciudadana, en la incidencia política, en comunidades resilientes y en comunidades que buscan el bien común. Y en ese marco, entonces, todos somos como esas abejitas que vamos zumbando y en sinodalidad ecológica vamos a cuidar la casa común. Este no es un asunto del Papa o del clero o solamente de la vida religiosa. Tiene que ver mucho con la vida de los laicos, con las familias, con los educadores, con los artistas, con los influencers, porque la incidencia pasa por generar una mentalidad, un cambio cultural, una cultura del cuidado, nos va a decir el Papa. Y eso se da en lo concreto del territorio. La casa común es un lugar teológico, es la Chequiná, es el sitio en donde el Creador ha decidido también morar para impulsarnos a la plenitud. La casa común en América Latina está marcada por el agua. Es la hermana agua la que nos hermana. Acá en este mapa no vemos banderas ni fronteras, sino simplemente un tejido de las cuencas hidrográficas que van eh, permitiendo la vida. La Amazonía es entonces una gran cuenca, una gran serpiente llena de agua subterránea, superficial, de ríos voladores que permiten que en los países andinos, que en el cono sur, fluya la vida y se regule el clima. Y es en ese marco contextual, en esa base, en esa estructura ecológica principal que la iglesia está apostando proféticamente también la novedad de la evangelización a través de redes. Tenemos la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, desde 2014, en, allí en en ese corazón biológico del planeta que es la Amazonía. Tenemos la REMAN, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, en ese corredor biológico mesoamericano, en el abrazo del Océano Pacífico con el Océano Atlántico, en los ríos transfronterizos. Tenemos la RECHAC, la red del Gran Chaco y del acuífero guaraní, como ejemplos de unas RETEI, redes eclesiales territoriales de ecología integral. Es decir, que la ecología integral pasa por el territorio, pasa por los paisajes, pasa por las estructuras en las cuales nosotros habitamos, en esas porciúnculas de la casa común. Y en esas porciúnculas tenemos la posibilidad de dialogar. Ahí aparecen una cantidad de logos del CELAM, de la CLAR, de Cáritas, de la Red Iglesias y Minerías, del movimiento Laudato Si, de Oducal, de CIEC, todos como iglesia actuamos en los territorios y tenemos que generar sinergias, articulación, y eso implica un trabajo que depone los egos, que depone los logos y que busca justamente cómo Iglesia Católica Apostólica Romana incidimos en la transformación de esta realidad. De manera que Fratelli Tutti caminemos cantando Laudato Si con Evangelii Gaudium en el espíritu episcopal común, es decir, la sinodalidad en nuestra querida casa común. Generalmente la política se ha entendido simplemente como algo electoral. Nosotros tenemos que buscar conciencia, experiencia, conciencia, coherencia e incidencia para informar, formar, conformar, transformar, siguiendo el escuchar, discernir, responder, de manera que
esta conversión ecológica se muestre en la incidencia en los planes de gobierno, en los planes de ordenamiento territorial, en las veedurías ciudadanas para la ejecución de los presupuestos, para la opinión pública, entender que como nos enseña el Papa, la conversión ecológica, el pecado ecológico, tienen que mostrar que el amar, el bien común, que la caridad es la forma sublime de amar y por eso la política, no la politiquería, se convierte en una tarea propia de la evangelización y que queremos entonces contribuir a que los agentes de pastoral, los animadores de evangelización, cualquier persona que se reconozca como discípulo misionero del evangelio, tenga ideas, nociones de cómo podemos contribuir a ese cambio, de manera que la política entonces se convierta en un debate honesto y transparente que busque proteger la vida, especialmente los más débiles. Termino entonces con estas citas que aparecen en el capítulo 5 de Laudato Si, donde el diálogo y la política son las líneas orientadoras de la acción a nivel local, nacional y global. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Entonces, termino por el tiempo y espero que con la contribución de la querida hermana Laura y el querido padre Roberto, podamos continuar dejando esta plataforma, este enfoque inicial de nuestro seminario sobre ecología integral y pueblos originarios. Muchas gracias. Lirio, muchísimas gracias por abrir los fuegos con tu presentación. Antes de darle la palabra a la hermana Laura, quisiera saludar a los dos obispos que se encuentran en medio de nosotros como alumnos. Quisiera saludar a Monseñor Isauro Pedini, obispo de la diócesis de Iquique, de aquí de Chile, le mando un gran saludo. Y también saludamos al obispo de Colombia, de la Iglesia Anglicana, Monseñor Francisco Duque, que también se encuentra entre nosotros tomando este gran seminario. Como ustedes saben, el cuidado por la casa común nos convoca a todos. Así que a ambos reciban este cordial saludo y continuamos con la hermana Laura Vicuña. Paz y bien a todos y a todas que participan de este espacio. En primer lugar, quisiera decir que el concepto de ecología integral, él es un concepto reciente. Para nosotros los pueblos originarios es algo que ya hacía parte de nuestra vida, ¿no? No es un concepto ajeno, pero es un concepto muy concreto en nuestro día a día, ¿no? En el cotidiano. Y traigo algunos elementos con una pequeña introducción. Cuando hablamos, ¿no?, de ecología integral, necesariamente tenemos que hablar desde una perspectiva de metanoia, de conversión integral. No necesariamente y no solamente la conversión ecológica, pero una conversión integral que hace con que también hagamos una conversión ecológica, que sería, ¿no?, para nosotros el cambio de mentalidad y también el cambio, la forma como actuamos en el mundo. Y traigo también algunos elementos del ministerio del Papa Francisco, del abuelo Francisco, que nos llama, ¿no?, desde su inicio de ministerio, ya con Evangelio Gaudium, ¿no?, la alegría del Evangelio, ya llama a la iglesia para que haga ese proceso interno. Después tenemos Laudato Si, que llama a todas las personas de buena voluntad, cristianos y no cristianos, al cuidado de esta casa común, que es la única morada que tenemos, ¿no?, todos nosotros. Fratelli Tutti, que también nos hace ese llamado
a hermanarnos entre nosotros, entre todos los seres humanos. Y ahí viene la inspiración de Francisco de Asís como ese grande hombre de la ecología integral. Y mira, este año cuando estábamos en el 1 de junio, cuando tuvimos la audiencia con el abuelo Francisco, después tuvimos la oportunidad de irnos a Asís y veíamos, ¿no?, la figura de Francisco de Asís y Francisco de Roma, y decíamos, ¿no?, entre nosotras las tres mujeres indígenas que allí estábamos, decíamos, mira, Francisco de Asís a más de 800 años atrás, ha tenido una mirada lejos, porque él ya hablaba de esta integralidad y nosotros nos sentimos muy identificados porque los pueblos originarios tienen la tierra como madre. Nosotros acá decimos que nosotros no somos parte de la tierra, nosotros mismos somos la tierra, somos este ser viviente. Y me gustaría decir que la tierra, ella siempre va a renovarse, ella siempre va a transformarse, pero los vivientes de la tierra ni siempre. Depende del modo como la cuidamos. Ya hemos tenido el Holoceno, ¿no? Los dinosaurios ya han pasado. Y ahora, con la crisis socioambiental que vivimos, tenemos, ¿no?, estamos entrando lo que llamamos la era del antropoceno, que puede ser la destrucción en masa de la especie humana por el propio ser humano. Estas son unas pequeñas, ¿no?, introducciones que hago y me detengo más a hablar de la Amazonía, que es este bioma, ¿no?, de lo cual yo vivo y bien puedo aportar desde lo que vivimos acá y desde lo que conocimos, ¿no? La Amazonía para el mundo, ella es muy importante y en Querida Amazonía, luego en el inicio ya la tenemos, ¿no? La Amazonía se presenta al mundo con su belleza, sus dramas y misterios. Y quiero decir que la Amazonía, ella es importante para el mundo desde este punto de ecología integral por su gran y compleja sociodiversidad. Tenemos el bosque más grande del planeta. La Amazonía concentra 1/3 de su biodiversidad y cubre, ¿no?, 9 países de América del Sur, que es casi un continente. Y de cada 3 especies que hay, 3 de estas especies conocidas de la humanidad, 3 están en la Amazonía. Y en la Amazonía detenemos el 20% del agua dulce del planeta, además de los ríos voladores, ¿no?, como ya nos habló Alirio antes. Y por toda esta riqueza, por toda este tejido que es muy complejo y a la vez muy frágil, la Amazonía se torna una región muy estratégica y a la vez también muy codiciada, ¿no?, y disputada. Y un dato que nos alarma y casi nos pone en un punto de no retorno es que más de 25% de la Panamazonia está deforestada. Eso compromete la vida de todo el planeta. Y de entre las bellezas que hay en la Amazonía,
nosotros podemos decir que hay más de 400 pueblos indígenas, con más de 250 idiomas y más de 140 pueblos que están aislados, sin contacto ninguno con la sociedad y que vive muy amenazado. Por eso en Querida Amazonía hablamos de este poliedro amazónico, de esta diversidad, sociodiversidad y biodiversidad. Nosotros los pueblos originarios, con nuestras cosmovisiones y culturas, hemos sido guardianes del bosque durante milenios. A pesar de eso, no tener mucho un reconocimiento y no ser valorado en su plenitud. Nosotros los pueblos originarios mantenemos la Amazonía como un verdadero órgano vital del planeta. Podemos decir que es el corazón del planeta. Muchas personas hablan que Amazonía es el pulmón del mundo, pero para nosotros la Amazonía es el corazón del mundo. Y los pueblos que aquí vivimos somos fuente, ¿no?, de sabiduría milenaria, y con esa sabiduría milenaria hemos cuidado a este bioma para toda la humanidad. Entonces, el proceso de conversión ecológica, yo diría que pasa por la defensa de la vida, de la tierra y de los derechos de los pueblos que aquí vivimos, pero también de los derechos de la madre tierra. Tenemos que tener este concepto, la tierra también tiene derecho. Y en la Amazonía, nosotros estamos en lucha permanente por mantener de pie este rico bioma que constituye algo vital para todo el planeta. Yo me gusta decir siempre que hay un paraguas en el planeta. Tenemos el bosque boreal de Canadá, tenemos el bosque tropical del Congo y en este medio tenemos la Amazonía y el Ande que crea, ¿no?, como ese gran paraguas para mantener este sistema de pie. Y diría, ¿no?, que la Amazonía, ella es bella, ella es rica y plural. Pero como he dicho antes, tiene un sistema complejo y frágil. Para que sobreviva la Amazonía es necesario que mantengamos su bosque, su fauna, sus aguas y sobre todo los pueblos que aquí vivimos, los pueblos que sabemos cuidar este rico bioma para toda la humanidad. Pero también tenemos algunos desafíos que exigen de nosotros una conversión de mente, de corazón y también de voluntad. Hoy, en la Amazonía, como en otros biomas, hay numerosos proyectos y emprendimientos económicos que están en marcha, como minería, acaparamiento de tierra, hidroeléctricas y otros que comprometen la biodiversidad y la supervivencia de las generaciones futuras. Desde la década de 80, los problemas ambientales y sociales de la Amazonía, catalogados por los medios de comunicación y por la presión internacional, decían, ¿no?, que la Amazonía son los pulmones del mundo. Y esto ha generado repercusiones internacionales. Pero como decía antes, no son el pulmón, es el corazón del mundo, ¿no? Y la ganadería se convierte hoy en un gran villano y principal responsable de la deforestación. La ganadería y el agronegocio, el monocultivo,
con la plantación de soya, maíz y otras especies que va malogrando la madre tierra. Una otra gran amenaza que tenemos es la minería, que trae un rastro de destrucción y muerte a todas las personas. Y todas estas amenazas colocan en peligro la vida del planeta. Pero para proteger la Amazonía necesitamos un esfuerzo global de todas las personas. Y aquí yo veo que hay personas de muchos lugares. Y para eso necesitamos, ¿no? Esta voz y este actuar junto, de verdad, como iglesia en salida a las periferias. Iglesia que como nosotros acá en la Amazonía brasileña decimos iglesia, comunidades eclesiales de base, iglesia que une la fe y la vida. Y me gustaría también presentar algunas posibilidades, ¿no? Los pueblos originarios como guardianes están en permanente movilización defendiendo la tierra y los derechos, cuidando esta gran riqueza que hemos recibido del Creador, cuidando esta casa común. Todos nosotros somos invitados a cuidar a esta casa común. Es necesario cuidar hoy para que las futuras generaciones también puedan tener vida. Por eso la pregunta, ¿no?, de Laudato Si, ¿qué mundo queremos dejar a las futuras generaciones? Pero, ¿qué está haciendo esta generación de ahora para que la generación futura también tenga un comportamiento diferente? Tenemos, ¿no?, algunos elementos que son fundamentales para superar el modelo capitalista y mercantilista que busca desarraigar y estandarizar a todos los pueblos. La alteridad, la reciprocidad y la colectividad y la ecología integral son antídotos que nos ayudan a curar la desigualdad, la injusticia y a construir proyectos de vidas basados en el buen vivir. La alteridad es un divisor de posturas y de actitudes neocolonialistas. Nos permite superar el modelo excluyente e individualista, creando relaciones inclusivas, respetando las diferentes culturas, lenguas, espiritualidades y cosmovisiones. En el Sínodo de la Amazonía nosotros decíamos al Papa Francisco, queremos que la iglesia sea aliada de nosotros, seamos nosotros católicos o no. El compromiso de la iglesia con la vida y una academia católica hay que tener este compromiso con la vida de ser esa iglesia en salida a las periferias. Por eso hago un llamado a todas las personas de buena voluntad. ¿Qué estamos dejando mismo, no?, para las generaciones futuras? Somos llamados y llamadas a ser iglesia en salida a las periferias, iglesia samaritana, que cuida al herido y también a la tierra que está herida. Iglesia Magdalena, que anuncia el resucitado. Iglesia sinodal, que camina juntos y juntas en comunión y en unidad con el abuelo Francisco. La academia debe ser este espacio de transformación y de liberación de las personas a través del proceso de decolonizar el pensar, el conocimiento y el corazón. Y por último, quiero decirles que los pueblos originarios son pueblos de antiguos perfumes
que sigue perfumando el continente contra toda la desesperación. Muchas gracias. De verdad ha sido muy enriquecedora también dar nuestra perspectiva de aquellos pueblos indígenas que están también dando la vida en la Amazonía. Así que de verdad le agradecemos este emotivo encuentro. Y finalizamos este primer momento con el padre Roberto, a que voy a destacar para darle la palabra. Ahí está. Padre Roberto, también por usted sus 15 minutos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir, vamos a escuchar a nuestros pueblos. Está bueno. No sé si lo pueden ver allí, si se comparte. Sí, padre, se ve. Sí. Perfecto. Vamos a escuchar todos estos 3 minutos a uno de los pueblos justamente de la Tierra Baja de Bolivia, región amazónica boliviana, que es lo de los pueblos chimanes. Kanya bay ka kaseo ko hatangka nge tun letun bay ka to ni tun chimane indígena letun sige oi karita ye ime ton hebajes wonejes ime nge mun oyon jes rujes rohi nge mun ton sinje nomoni jet mu atun sakse utya tonya hampen pururu ham tun saron ne ham onya to ime atun sakse ke bay to shumani ke hichin tun wushi man nyoton hichin to sara hika in to home ka to ba baje ka beje to kanto me betin hichin te to ukara to ba tinye yi ya me betin to ba akai ren to ba ya entonces carita je hanya fancy ton moya ton sara y ton hop takiton heje chakma hop takiton afor haiton asmesi haiton chatti ton chatje khoi kakiton ati shandi apere oye kaiton oka shandi me voy viti ya heje chakma hemo hakakiton hoja ton chime je hanye exhibition documento ton hanye ham arachi ton oka hanya baje kime roje mon ichi ara meche mon jan carnet mon meche hanya vacunas mon meche kime topo kina topo hanya meche yo je hike ichi meche aje kina meche mon carnet haye awaje Jesus si kami hona kamay Chamel Sơ chết rồi mấy chơi mai tôi hết bét tôi uyo anh cần tôi kia chapa piao mai hết bét tôi không mà tôi cần tôi cucino tôi yêu tôi mẹ sao chết tôi anh sẽ chỉ không cách để chết và đi cố chi tôi mẹ bị tiền tất thì mà này tôi không nghe cúi à Mun hakki ati na punti ti botin ko baje on tun si irka sike si karter baje ke gati ya ati hakki ati na pun tu ti baje tu na brata ki hun na brata
Bây ai hanya berkiun. Ibera tu. Jam je hấp. Hamle. Tu macam haji kita reka, mau jatuh banyak. Kita ketika tamu mun je kita ada. Ani cek ku yang mun, ati sih hebat jatuh. Karena berada banyak. Ani kerja bi ku yang macam anu bukan hampir deh. Macam ni na urut kerja baik. Itu je mun ku yang macam dia mah hebat. Kina itu megi hebat. Esto tronco ahorita 2, 3 empresas están entrando. Tenemos esta tronca para no para vender, para viento. Ellos están tumbando, ¿qué vamos a hacer nosotros? Chatti hebagen munki hiya daji ki atsi hiya ini ja meche hebage hikau ke intas in ja mukina humas kina shuke sun chime ini ja munki hebagen mutche ban acha munche ya hebage chime ja meje ke hebagen acha cheya kin moje kiten dora kita hiya tun mutki chey. Esto simplemente para comenzar un poco en conexión con lo que decía Laura, de la situación que viven nuestros pueblos originarios en todas sus dimensiones, ¿no? Voy a compartir ahora, en los minutos que me quedan, alguna breve presentación para ver un poquito cómo intentamos ubicarnos en este contexto difícil en el que estamos viviendo, ¿no? Primera cosa, cuando se habla de ecología integral pueblo originario, lo decía también Laura, pues es la vida de nuestros pueblos, ¿no? O sea, nuestros pueblos originarios realmente han vivido ancestralmente y durante mucho tiempo esto que la Iglesia y el mundo ahora está intentando recuperar, ¿no? Algunos horizontes yo voy a presentar allí de lo que se puede llamar estas convivencias, estos corazonares o estos sentipensares indígenas, así brevemente porque entiendo que esta es solamente una primera sesión de introducción donde después se van a ver tal vez algunas problemáticas, algunas vivencias más en detalle, ¿no? Cuando hablamos de horizonte, obviamente hablamos de saberes, hablamos pues de estilos, hablamos también de epistemes, ¿no? Hablamos de códigos, hablamos de lógicas, ¿no? En este sentido, hablamos también, todo, como decía Papa Francisco, todo está integrado, como decía Laura, muy bien dicho, el abuelo Francisco, ¿no? Todo integrado aquí en esta interrelación. 4 momentos yo quisiera así presentar brevísimamente para tener en cuenta como presupuestos para una postura hoy, para una actitud humana, para una actitud eclesial y para una actitud también teológica, ¿no? La decolonialidad, o decolonialidades en plural, que es importantísimo, la ancestralidad, la comunalidad y la espiritualidad, ¿no? Así brevísimamente me parece que son al menos 4 horizontes, 4 claves, 4 fundamentos, 4 estilos que cualquier persona, cualquier creyente, más allá donde esté, creyente o no creyente, la tiene que asumir en estos momentos y nuestros pueblos también nos pueden enseñar, ¿no? Lo primero, aquí hay un texto justamente, el documento final del sínodo, que no lo voy a leer, pero que lo que tienen allí en pantalla, que seguramente lo conocemos, donde justamente ante la situación que vivimos, ¿no? Ante el drama que estamos pasando, ¿no? Ante los conflictos que estamos viviendo, ante este momento en que estamos viviendo, ya que del antropoceno, como recordaba Laura, la Iglesia, y con ella, pues todos los pueblos que queramos también vivir, más allá creyente o no creyente, estamos llamadas y llamados a desaprender, aprender y a reaprender, ¿no? ¿Para qué? Para superar estos modelos que han llevado a esta situación actual de nuestros pueblos, ¿no? De nuestros pueblos, de toda la vida, de todo el cosmos y todo cuanto existe, todo el entorno, ¿no? Creo que ese documento me parece, y esa es la clave de lectura, podría ser una clave de lectura para vivir hoy, para todos y todas, más allá del contexto donde nos ubiquemos y donde estemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se habla justamente del tema de la decolonialidad, pues ya sabemos más o menos, y creo que el video lo ha mostrado, y también lo ha expresado un poco Laura también, cómo hacer para superar y apuntar a aquello que decía el abuelo Francisco, todo está interconectado, todo interrelacionado, ¿no? Cómo superar estos dualismos, cómo ir más allá, ¿no? De estas dicotomías en las que nos hemos criado, hemos aprendido y que estamos pensando y que seguimos tal vez actuando en ese estilo, en ese modo de pensar que no ayuda, más bien que destruye, ¿no? Cómo superar esos principios lógicos occidentales que hemos aprendido, ¿no? Allí, por ejemplo, de la identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, que no ha dado un poco, que tiene también su sentido, ¿no? Pero tiene sus grandes limitaciones también y que la vemos ahora. Cómo apuntar hacia un estilo de tertium daturum, allí, ¿no? Del tercero incluido en esta visión
clásica que creo que todos hemos aprendido. Cómo estar también en permanente autocrítica y crítica, ¿no? Socioeclesial, teológica, relacional, cultural, simbólica, y en proceso constante de esa conversión permanente, de una teología, de unas reflexiones que tienen que ser decoloniales y postcoloniales. Me parece que tal vez esto va a ser importantísimo en estos tiempos aquí que estamos viviendo, la clave, la línea de la decolonialidad, la postcolonialidad, más allá de los nombres, que requiere una transformación para deconstruir, asumir el pensamiento, el pensamiento de los pueblos otros y del otro, ¿no? Del otro también que es el entorno, que el cosmos, que también piensa, ¿no? Y que también podemos aprender de él y de ella. Desconstruir binarismo, ¿no? Asumir el símbolo, como lo decía también Rocco Buttiglione, el profesor en su como también la línea fundamental en estos tiempos que tenemos que asumir nosotros, ¿no? Y cuando hablamos justamente de estas mentalidades postcoloniales, justamente cómo desenmascarar, ¿no? Esa complicidad, ¿no? Esa complicidad histórica, esa complicidad eclesial, esa complicidad teológica, esa complicidad cultural, con una historia que ha llevado a los pueblos justamente a la situación donde estamos, a los pueblos y a todos nosotros, ¿no? Cómo elaborar herramientas, por ahí va el desafío, ¿no? El desafío decolonial, postcolonial, herramientas nuevas. Cómo superar hegemonías epistémicas, ¿no? Pensamientos únicos. Yo creo que también por ahí es lo que podemos aprender muchísimo de nuestros pueblos, ¿no? Y cómo estar al servicio y construir con ellos y ellas, y con todo el entorno, esa nueva propuesta, ¿no? Por ahí más o menos va allí en una deconstrucción que vaya en todos los ámbitos, en los estilos, en las mentalidades, para quienes estamos en el ámbito más académico, en todo lo que es la disciplina, todas estas herramientas, y todo lo que ello conlleva también una organización y una movilización hacia la vida. Lo segundo, justamente lo que decía ahí de las ancestralidades, que se pensaba también esto, un poquito, que ya más o menos lo conocemos y sabemos, ¿no? Que cuando hablamos de ancestralidad hablamos de relaciones profundas. Podemos llamar como símbolo lo ancestral, como símbolo nuestros espíritus, como símbolo también como conexión, el misterio que podemos decir, más allá de los nombres que tengamos, que le pongamos, más allá si tienen o no nombres, ¿no? Nuestras memorias, ¿no? Nuestras territorialidades, las relaciones, nuestra organización también, ¿no? Que ha tenido nuestros pueblos siempre en todo tiempo y lugar, ¿no? O sea, antes que llegara el mundo cristiano, el mundo occidental acá, nuestros pueblos ya tenían y todavía ahora se vive con estos estilos, con estas características. Un aspecto fundamental, y yo creo que aquí todos los que estamos aquí presentes, más allá que seamos o no indígenas, más allá que seamos o no afros, ¿no? Yo creo que tenemos todos por herencia, ¿no? Por convivencia inclusive, ¿no? Nuestras ancestralidades, ¿no? ¿Por qué no rescatamos nuestras ancestralidades propias, ¿no? Lo bueno que tienen nuestras ancestralidades indígenas, nuestros pueblos afros, y también nuestras ancestralidades, pues, occidentales, ¿no? Y nuestra ancestralidad también cristiana. Yo creo que ahí está el volver a la fuente, ¿no? Ahí está el volver a la ancestralidad primitiva de los primeros cristianos que supieron también luchar y defender de vida en todo momento. Creo que esto más o menos es la idea, ¿no? Y acá también, yendo a nuestros pueblos más originarios, también hay pues herencias allí que tenemos, que se están descubriendo también ahora, y que quién sabe en estos momentos también, gracias a diversos estudios, estamos reconociendo, ¿no? En definitiva lo que somos, ¿no? Lo que somos como pueblos, podemos decir entre comillas interculturales. A pesar entonces de una historia un poco plagada a veces de muchos conflictos, hubo también gente que de alguna manera, pues, en su momento, hace, qué sé yo, 500 años, comenzó a plasmar un estilo cristiano que quería volver a esa herencia de la iglesia primitiva, en un contexto también muy colonial, en un contexto también muy de luchas y de imposiciones. Yo creo que también, parecido al contexto ahora, pues, volver a esas raíces primigenias, ¿no? A ese modo como vio Jesús con sus discípulos y discípulas, ¿no? A ese modelo siempre de la iglesia primitiva, ¿no? Que conecta justamente con las aspiraciones de nuestros pueblos, si es que somos nosotros también creyentes allí, ¿no? Yo creo que también en ese sentido, aquí recuerdo solamente lo que pensaba uno de los teólogos del Tercer Concilio de Lima, por ejemplo, ¿no? En 1585, José da Costa, ¿no? Como él dividía en su momento, pero era un momento que ven cómo se pensaba en el tiempo, ¿no? Cuando dividía que había 3 clases de bárbaros acá en nuestras tierras, ¿no? O en el mundo, en la tierra, ¿no? Había los chinos, los japoneses, que tenían, digamos, la jerarquía más alta. Estaban los mexicanos y los peruanos, que tenían una segunda categoría de bárbaros según él.
y que estaban también nuestros pueblos ahora que llamamos amazónicos, de tierras bajas o marginales, que según él vivían sin ley, sin rey, sin pacto, y que eran salvajes semejantes a las bestias. Y aquí lo dice concretamente en su texto, ¿no? Por ejemplo, dice los chiriguanos, por eso dice los mojos, por eso dice todo lo que corresponde a la región de ahora, decía él ya, en el Paraguay, ¿no? Salir de aquello, ¿no? Y recuperar, y vemos cómo nuestros pueblos ahora son los que nos están enseñando a vivir, a convivir, a relacionarnos, a sentir pensar, a proponer también, y nos enseña de sus luchas históricas, ¿no? Allí de vida y de martirio y de defensa también, ¿no? Creo que sin esa recuperación de lo que tenemos nosotros en nuestras raíces, no va a ser posible la lucha por la vida, ¿no? No va a ser posible una iglesia renovada según la inspiración del abuelo Francisco, no va a ser posible la sinodalidad, no va a ser posible. Vamos a estar hablando nomás y diciendo cosas, pero en el fondo repitiendo lo mismo, sin ninguna incidencia de una transformación nuestra, personal, ni hablar tal vez con quienes nosotros no estamos en relación. Y eso que decía Acosta, lo decía también otro Alonso de Sandoval en su momento ya, ¿no? Cuando hablaba también de que, bueno, había también esa necesidad también de transformar, de cambiar, y una propuesta también que viene del pueblo afro, ¿no? Que tal vez en otro momento se pueda hablar de ello, ¿no? Sin duda tenemos allí una herencia, también como iglesia, y como tradición que la tenemos que recuperar y volver a nuestra fuente. Lo tercero, para ir más rápido, la comunalidad. Creo que también sabemos que una característica fundamental en nuestros pueblos, pues, es esa relacionalidad, esto que llamamos a veces esa vida comunitaria, pero si ponemos como una comunalidad, al menos en español, pues se ve movimiento en la palabra, ¿no? Comunalidad, ¿no? Relacionalidad, se ve que hay la misma palabra, ya dicen los lingüistas, pues indica el movimiento, ¿no? Entonces, por eso es que ya aquí también te decía en este texto, por ejemplo, del sínodo amazónico, ¿no? Y lo que recordaba, lo que Laura, somos, decían los pueblos indígenas, unos pueblos indígenas de Colombia, nosotros hacemos parte de la naturaleza porque somos tierra, aire, ¿no? Somos agua, somos vida, ¿no? O sea, superar esa mentalidad siempre sujeto-objeto, ¿no? Siempre ese dualismo, ¿no? Siempre esa objetivación, ¿no? Estamos dentro, somos, ¿no? Creo que por ahí va también esa importancia de una relacionalidad, una comunidad intrínsecamente, pues, humana, cósmica, eclesial, podemos decir también teológica y profunda, ¿no? Aquí también, y estos son la herencia también de nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, en esta gran figura de la chacana en el mundo andino, ¿no? Como también representa esta gran comunalidad, ¿no? Integral, ¿no? Donde todo vive, todo está presente, ¿no? Y todos nos cuidamos, o deberíamos cuidarnos, ¿no? Aquí también, por ejemplo, en esta imagen de la casa del pueblo cuna, ¿no? De Panamá, ¿no? Tal vez todo lo que significa la construcción, todo lo que significa el cuidado allí, en fin, hay muchos aspectos, ¿no? Y para decir que también en un proceso colonial, a pesar de la herencia, hubo una creatividad comunal o comunitaria, como quieran llamarle, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que se llamó el arte barroco, aquí en esta imagen que se encuentra del principio del siglo XVII, que se encuentra en Potosí, acá en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que una imagen puede netamente de fuerza convergente, ¿no? De todos los pueblos, de todas las lenguas, pero que lleva, ojalá sea un misterio que tiene que proponer vida, que ya tenemos también así como herencia, ¿no? Y para ahí la zona mía, porque también yo soy también del pueblo chiquitano, también con una tradición de mucha riqueza y cristiana, de mucha riqueza de las misiones en ese tiempo jesuítica, pues para no voy a hacer escuchar la música por el tiempo, pero para decir también cómo el arte, cómo en un contexto también de dificultad, de marginación y supuestamente pueblos selváticos, han podido nuestros ancestros integrar también la diversidad colonial, podríamos decir así, creando música, ¿no? Creando arte en las lenguas propias, ¿no? Y que ahora en estos momentos se está recuperando, ¿no? Creando sermones también, integrando también la cultura, los espacios que hay, los símbolos propios, ¿no? Es posible entonces, yo creo que también, si lo hicieron otros en un contexto pues muy difícil, nosotros también pues, somos capaces ahora también de esa creatividad que supera y que integra las diversidades y que apuesta por la vida, ¿no? Y también eso para que lo tengamos presente, ¿no? Y lo último, entonces, va a haber posibilidad de todo esto si acentuamos y enraizamos en la espiritualidad o las espiritualidades, ¿no? Que la espiritualidad es transversal a nuestros pueblos, ¿no? A veces nosotros en cierta cultura, mentalidad occidental hemos separado, ¿no?
y hemos estado siempre allí dividiendo las cosas y nos cuesta unir, ¿no? Y entonces, en nuestros pueblos la espiritualidad es cotidiana, la espiritualidad es la vida, la espiritualidad es en el caminar, es en el itinerario, es en la relación con, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya termino, decía justamente una de las propuestas allí de alguien que decía, ahí en el instrumento labor y del signo paramazónico, la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. Nos relacionamos, ¿no? Con todo, ¿no? Dentro, fuera, ¿no? Con quienes estamos en ese vivir cotidiano. Y lo último, creo que por ahí va la propuesta, lo que dice Papa Francisco, abuelo Francisco en Querida Amazonia, ¿no? Ciertamente hay que valorar esa mística indígena de la conexión e interdependencia de todo lo creado, ¿no? Que es la mística de la gratuidad que ama la vida como don, ¿no? Tantos siglos que tenemos nuestros pueblos y todavía seguimos luchando por la vida y seguiremos luchando, ¿no? Con o sin la iglesia, con o sin, pero hasta seguir adelante, ¿no? Mística de admiración sagrada, ¿no? El símbolo, el misterio que está presente en cada momento de nuestra vida, ¿no? Que nos desborda porque tiene vida, ¿no? Eso lo dice Papa Francisco. Muchas gracias.